Hace ya unos meses que compré este iPhone que estáis viendo por aquí. Es un iPhone que compré en Amazon, es reacondicionado, o bueno, por su versión en inglés, que probablemente lo conozcáis y se venden en muchísimos países. En este vídeo simplemente os voy a explicar mi experiencia, las cosas buenas que tiene, las cosas malas y obviamente qué ha pasado después de estos meses y qué cosas he notado en este dispositivo. Empezamos por el principio y obviamente el precio es algo bastante importante para muchos de vosotros, y es que el precio de estos iPhone reacondicionados en Amazon suele ser inferior a los de la tienda oficial, a los reacondicionados de Apple, pero suele ser un poco superior, al menos en España, a los iPhone de back market. Aún así, todo dependerá de la condición en la que compréis estos iPhone. Amazon en este caso tiene condición excelente, buena y aceptable. Obviamente esto va a influir en el precio, pero también en la calidad y en lo dañado que esté el dispositivo, aunque en general de media están bastante bien. Y empezamos por el unboxing, porque la caja que nos viene es una caja de Amazon y dentro traerá una caja como esta, que es muy sencillita, donde viene el propio dispositivo protegido y demás. Eso sí, no es la caja original y en el 100% de los casos no os vendrá la caja de un iPhone, por tanto, si la queréis tendréis que comprarla aparte. Además, al menos trae accesorios que tampoco en la mayoría de los casos son originales, pero al menos Amazon nos advierte que muchos de ellos son made for iPhone, y además nos deberá traer tanto el accesorio para extraer la SIM como también un cargador e incluso un cable. Todos ellos son muy sencillitos, como estáis viendo por aquí, pero bueno, al menos funcionan y nos sirven para cargar nuestros dispositivos. Aún así os recomiendo que os compréis uno de carga rápida si vuestro dispositivo es compatible, ya que estos yo tampoco es que los recomiende a largo plazo. Pero bueno, vayamos a lo importante, vayamos al propio dispositivo. ¿Qué tal está? Yo lo compré en unas condiciones excelentes, por tanto es el mejor reacondicionado que he podido comprar, y Amazon nos advierte y nos dice que este producto ha sido inspeccionado, probado y limpiado profesionalmente por vendedores cualificados de Amazon. Eso sí, no está certificado por Apple. En mi caso en concreto, el diseño estaba muy bien, es decir, estaba prácticamente sin tocar en ningún aspecto y no tenía prácticamente tampoco ningún arañazo. Aún así, Amazon nos advierte que la condición de excelente no se aprecia en signos de daños estéticos cuando se sostiene el producto a 30 centímetros de distancia, es decir, que obviamente si nos acercamos un poquito más, yo he detectado solamente 2 arañazos y son minúsculos, son muy pequeñitos, pero que sepáis que aún en condiciones excelentes os podéis encontrar con pequeños arañazos que son del propio uso del dispositivo, y ya os digo que son muy poquitos. En las condiciones de bueno y aceptable no lo he probado, pero sí nos dicen que a primera vista se pueden detectar pequeños arañazos, incluso a esos 30 centímetros, ya sea en condiciones buenas o aceptables, aunque esto varía en función del dispositivo. Además, no sé si os habéis fijado, pero en mi dispositivo en concreto se ve como en el lateral tiene una especie de bandeja, que es una antena que solo está disponible en Estados Unidos. Por tanto, este dispositivo se nota que ha sido importado a Europa y por tanto se me ha vendido, pero viene de Estados Unidos. Es decir, el dueño original era de Estados Unidos, se le estropeó, ya os diré el qué, y lo cambiaron y me lo vendieron a mí, en este caso de Amazon reacondicionado. Otro aspecto que probablemente os interese es la batería. La batería, Amazon nos dice que mínimo tiene que superar siempre el 80% de salud de batería. En mi caso, la verdad que aquí he tenido muchísima suerte. El iPhone no detecta que la batería sea extraña o no sea original, y además tiene una condición de batería del 100%. También, obviamente, esto dependerá de la condición de tu dispositivo. La mía, al ser excelente, no me esperaba que fuera menos del 95%, y efectivamente es el 100%, y se nota que es una batería original. Al menos yo no he detectado que no lo fuese. Y nos vamos a la mayor crítica que le tengo a este dispositivo, que sería la pantalla, y es que nada más encenderlo ya notaba algo raro en la pantalla, y es que esta era la pieza que han cambiado en este dispositivo, ya que una vez entraba aquí directo a los ajustes en información me detectaba que la pantalla no era original, o que al menos mi iPhone no podía verificar que era original, y obviamente comparándolo con el iPhone 14, que son pantallas
iguales, la del iPhone 14 sí es original y además tienen el mismo brillo, por tanto estáis viendo aquí cómo realmente sí se nota. Es una pantalla que no diría que es de las mejores, tampoco de las peores, porque podemos activar incluso el True Tone, que esto es algo que en las malas no podemos activarlo, pero sí se nota la diferencia, se nota la diferencia en el brillo, se nota la diferencia en la calidad, en el táctil incluso un poquito, pero sobre todo en los negros. Fijaos ahí, en vez de ser una pantalla OLED, tiene toda la pinta que la han cambiado por una pantalla LED, y es que en los negros y en los blancos se nota muchísimo la calidad de esta pantalla. De un solo vistazo ya podremos diferenciar una pantalla original de esta que obviamente no es original, ya que incluso mi iPhone me lo dice. Que sepamos que este es uno de los riesgos que tenemos al comprar un dispositivo reacondicionado, que le cambian piezas y no sabemos qué pieza puede ser. Aún así, después también me he dedicado a descargar una aplicación de diagnóstico, es decir, en este caso una aplicación que se llama iPhone Diagnostics, que os recomiendo sobre todo si compréis un dispositivo de segunda mano como es este caso. Siempre lo aplico ya que podremos ver diferentes secciones como el volumen, la cámara, también el multitáctil, si tiene píxeles muertos, el micrófono, las llamadas y demás. Esto nos funciona y además a mí me ayuda a verificar prácticamente todos los aspectos del dispositivo para, si hay que usar la garantía, pues ponerlo como prueba. Y también os quiero recomendar otra aplicación que en este caso es para Windows, que se llama 3U Tools, y esta aplicación nos permite diagnosticar si nuestro iPhone tiene piezas que no son verdaderas, es decir, que va a comparar los números de serie de las piezas originales con los actuales para detectar si se han cambiado alguna pieza aparte de la que nosotros detectemos. Por ejemplo, en este dispositivo parece ser que solo la pantalla, que ya me lo ha dicho mi iPhone, no es original, y el resto de piezas, por decirlo así, del dispositivo son originales, ya que coinciden el número de serie original con el número de serie actual. Así que esta también es una herramienta que os recomiendo realizar una vez compréis un iPhone reacondicionado, para precisamente detectar qué piezas no son originales. Y probablemente también os interese la garantía. En la Unión Europea al menos se aplica la garantía de un año, se lleva a cabo a través de Amazon. Es algo que podéis aplicar dentro de ese año. Si algo no os funciona o si se estropea sin que sea cosa vuestra, pues lo aplicáis y ya estaría. Eso sí, debéis tener en cuenta una cosa muy importante, y es que cada iPhone reacondicionado es totalmente diferente, ya que lo venden empresas diferentes. En mi caso era una empresa que se llama R-Project y es una empresa de Italia que, por cierto, no tenía muy buenas valoraciones. Aún así estoy entre comillas contento con mi dispositivo a pesar de lo de la pantalla, y es que es un dispositivo que utilizo de manera secundaria para instalar betas, para utilizarlo de vez en cuando, y no lo uso en el día a día, por tanto me da un poquito más igual. Que conste que os recomiendo ver las valoraciones de esas empresas que os venden vuestro dispositivo reacondicionado, porque en mi caso me ha tocado esta, pero siendo reacondicionado te puede tocar cualquier otra. Así que como conclusión, obviamente sí recomiendo los iPhone reacondicionados, pero siempre hay que tener mucho ojo con qué piezas nos van a llegar, con qué piezas nos ha llegado, y también qué vendedor de esos de Amazon reacondicionado nos está vendiendo el dispositivo, y si podemos ver un poco antes qué valoraciones tiene esa empresa en concreto. Siempre recomiendo en las condiciones mínimo, excelente o buena, por si acaso, para que nuestra batería no tengamos que cambiarla después de un año. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como veis, he hecho un poquito unas opiniones totalmente objetivas basándome en datos que habéis podido ver durante el vídeo, así que espero que os haya gustado. Como siempre os voy a dejar por aquí arriba también mi opinión sobre Back Market, que en ese caso sí todas las piezas eran originales, pero ya os digo que dependerá un poquito del vendedor y del tipo de reacondicionado que sea el dispositivo. Por eso que suelo recomendar reacondicionados, pero obviamente donde nunca falla es en la tienda de Apple, pero también os digo que los precios son bastante más elevados. Así que nos vemos chicos, como siempre en el siguiente vídeo. Déjame un comentario si has comprado algún dispositivo de estos y si has tenido algún problema o todo ha sido correcto. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!